amigos, este fin de semana IDL Reporteros en colaboración con Justicia Viva ha presentado una serie de audios que han dado muchísimo que hablar, han generado toda una serie de reacciones y estamos con la abogada Cruz Silva de IDL, por supuesto conocedora pues de estos temas, investigadora de los problemas en el Poder Judicial y particularmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, Cruz, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. A ver, vamos a tratar de que el televidente entienda. Primero tenemos unas declaraciones que nos ofreció hace algunos meses el doctor Walter Ríos el año pasado, en enero del año pasado, cuando asume como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Recordemos lo que nos dijo para comenzar esta conversación. Rápidamente, el tema de carga procesal y el tema de corrupción, ¿cómo lo va a abordar? Dentro de nuestro plan de trabajo, con el cual accedimos a la presidencia, tenemos en la semana siguiente, vamos a proponer, por ejemplo, a los señores representantes de los sindicatos, que hay 2 sindicatos en el Callao, para establecer estrategias que coadyuven a solucionar o contrarrestar los temas de corrupción. Hasta el momento, en lo que va casi 23, 24 días de mi gestión, no se ha presentado una denuncia, por lo menos concreta, sobre ese caso. Pero estamos alertas para, en caso se presente esa denuncia, o nosotros mismos determinemos o ubiquemos ese foco de corrupción, eliminarlo de plano. Walter Ríos pues prometió atacar la corrupción en el Callao. ¿Cómo llega Walter Ríos a ser la cabeza del Poder Judicial en el Callao? Bueno, Walter Ríos está desde ya hace bastantes años trabajando como juez superior titular del Callao y a finales del 2016, la clásica elección de los presidentes de las Cortes Superiores, él resulta elegido solo por la diferencia de 2 votos en un total de 18 magistrados y accede así a la Corte. Es la propia Corte del Callao la que elige a su presidente. Los propios jueces titulares de cada corte eligen en una reunión con voto secreto quién es el siguiente presidente. Y al parecer, respecto de uno de los audios que se han difundido por IDL Reporteros, se ha identificado de que esa elección habría, porque hay que investigar, pero de acuerdo a los audios se señala que habría sido gracias a una intervención de un consejero que convenció a una jueza para que finalmente le pudiera dar una mayoría que pueda alcanzar la presidencia. Entonces, ya desde el inicio de su mandato, según estos audios, hay unas presuntas irregularidades en el sentido de que hay personas ajenas a la institución. Se supone que una corte es independiente y autónoma, pero no obstante había un tercero que entra a tallar justamente sobre la presidencia de este importante sistema de justicia. Y no sería nada extraño en el sentido de lo que se llegó a conocer el año pasado. Concretamente, la persona que se señalaría es esta que le ayudó a alcanzar la presidencia, es el señor Guido Aguila. Y Guido Aguila, para la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura del 2017, se reunió, y esto va en contra de sus funciones como presidente, en su casa con el señor Héctor Becerril para tratar con otro consejero, el señor Morales Parragués, de conversar sobre los votos para la elección. Y la esposa de Héctor Becerril trabaja, ¿no?, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no solamente eso, el hermano de Guido Aguila trabaja en una de las oficinas de uno de los parlamentarios fujimoristas. Entonces, los audios lo que revelan en todo caso es el gran interés que tiene el señor del Callao, se me fue el nombre. Walter Ríos. Ríos, por llevarla bien con los consejeros, ¿no? O sea, porque en un momento incluso habla de colocar gente, ¿no?, que incluso sacar a una persona de un puesto, ¿no?, para colocar a un recomendado de Águila, ¿no?, o de Aguila, e incluso dice, bueno, el otro podríamos sacar a esta persona, pero el grandazo, es decir, el consejero Noguera se va a enojar. Es decir, ya ellos sientan sus reales. Entonces, lo primero es, en esta conversación del 7 de febrero, que es la del señor Ríos con su señora, ¿no?, con Maritza Sánchez, ese audio es el que me parece el más interesante, porque de repente es el menos comprometedor en términos directos de a quién estás colocando, pero menciona a José Cavazza. Así es. Y no solo menciona, sino que prácticamente le rinde pleitesía, ¿no? Él es el man, ¿no? O el men, él es el hombre, ¿no? Y es el pata del alma de Guido Águila, ¿no? Y de Julio Gutiérrez Peve, que es el otro consejero, que también termina en otros audios siendo evidenciado de que no elegía por meritocracia, sino por favores respecto de otros señores. Esto nos dice que Cavazza ejerce efectivamente una influencia indebida.
Te lo pregunto porque varios medios estamos denunciando hace ya varias semanas el tema de OMPE y Consejo Nacional de la Magistratura, donde Cavazza no solamente habría influido dentro de OMPE y de no solamente el partido de José Luna, sino la conformación del equipo gerencial, pero esto iría más allá, porque el señor Noguera, el consejero Noguera, le vendió una casa a Luna o a la Universidad de Luna, donde pero el precio Noguera lo pactó también... directamente con José Luna, según el propio consejero Noguera. Exacto. ¿No? Entonces, aquí estamos hablando de un grado de influencia de Cavazza que debería preocuparnos. Sin duda, mira, estamos viendo no solamente un personaje que viene de la época fujimontesinista y que fue Gerente sancionado. de gestión electoral de la OMPE de Papelito Portillo. Exacto, y fue sancionado penalmente por eso, y ahora reaparece en partidos políticos y instituciones del sistema de justicia y nuevamente de los organismos electorales. Ahora, la gran pregunta es cómo es que el señor Cavazza aparece de la noche a la mañana respecto con estos funcionarios. Llama bastante la atención de que estos grupos o estas coincidencias se repitan a cada rato, ¿no? Por ejemplo, el señor Guido Aguila, que llegó a ser presidente del Consejo Nacional de Magistratura durante 2 veces, no solamente tenía unos relacionamientos que cuando postuló al cargo no se conocía respecto de Becerril, respecto de asesores que pasaron por Becerril, sino que también ahora sorprende de que sea entonces él una persona muy cercana con este señor Cavazza, y eso no se dijo en su momento. ¿Y por qué fue importante o habría sido importante que lo dijera? Porque si los abogados del Perú hubieran sabido de que estaban votando por alguien que está íntimamente relacionado con un personaje fujimontesinista, obviamente la elección no le iba a ser tan fácil para acceder a ese cargo. El caso de Cavazza es especialmente grave, además, porque él, como recuerdas, ha sido procesado por el caso de las firmas falsas. Fueron absueltos, no entiendo muy bien por qué, ¿no? Eso es un caso que sobre el cual hay que regresar. Porque ahí está el señor Nieves, ahí está el señor Navarrete, que son también operadores del partido de José Luna. El famoso Huanucazo también tuvo que ver ahí. Pero de ahí el señor Cavazza, que claro, como dices tú, reaparece ahora, pero en realidad había reaparecido antes, porque Fiscalía pide 30 años contra él en el caso de la centralita del señor Álvarez en Ancash. Así es. Entonces, esto es muy grave, porque no solamente estamos hablando de una persona con una influencia indebida en el organismo que se encarga de nombrar a jueces y fiscales, sino que esa persona tiene una suerte de espada de Damocles, porque la Fiscalía, esperamos pues un sector honesto de la Fiscalía, está pidiendo una sentencia ejemplar contra él. Entonces, el problema es doble. O sea, estamos hablando de una persona que podría tener una influencia en la judicatura y que al mismo tiempo, pues, la propia Fiscalía está tras él. Y bueno, uno podría decir, sumando 1 más 1, de que la cercanía con la magistratura es justamente para que no le llegue a alcanzar la mano de la justicia por estos otros problemas, como tú mismo estás señalando, ¿no? Y lo más extraño, o mejor dicho, lo más alarmante es que, conociendo de estas situaciones, los funcionarios del sistema de justicia le permitan permanecer en su círculo y entonces beneficiarse indebidamente. Claro, porque cuando el presidente del Poder Judicial del Callao está diciendo, no, mira, voy a hablar con este pata que es lo máximo, que es un tipo súper influyente, para que realmente el señor Velázquez, recordemos, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que se opuso abiertamente al tema de SUNEDU. No quiero descalificar per se al señor Velázquez por ese hecho, pero aquí estamos hablando de una suerte de casta de varones universitarios de las universidades de negocio que tienen mucho que ver con todo esto, empezando por el señor Luna. Aquí hay plata, aquí hay muchísimo dinero para poder financiar este tipo de círculos, y no nos imaginamos que el señor Cavazza no trabaja gratis, ¿no? Porque según ha denunciado un programa de televisión, él es asesor informático de Telesub, que es la Universidad de Luna. Ahora, eso nos hace pensar entonces cuáles fueron los criterios para que, por ejemplo, un consejero como Iván Noguera sea elegido en este grupo de personas que son, bueno, los rectores de la ASUP. Y la gran pregunta es, ¿no acaso existía un mejor perfil para ese cargo tan importante? ¿O es que aquí la elección se definió por otro tipo de criterios, de repente, no sé, prebendas de repente? Ahora, con lo que estamos viendo, con lo que se está desatando
aportando y el cruce con personajes que siempre están siendo cuestionados. La gran pregunta es ¿por qué los funcionarios del sistema permiten esta entrada? Los audios que ahora se han hecho públicos evidencia esa cercanía y esa facilidad de intercambio de favores que sin duda podrían también darse respecto de estos personajes, como por ejemplo Cavazza. Estamos hablando, Iván Noguera, hablándole a Walter Ríos de que su esposa, la decana de la Facultad de Derecho de Telesub, necesita un convenio de prácticas profesionales que si es que Walter Ríos desea, no lo ejecute. Eso es un engaña, muchachos, y es algo muy grave para los estudiantes de Telesub que van, invierten su dinero y creen que están recibiendo una real educación para su futuro. Entonces, no solamente estamos hablando aquí de evidente tráfico de influencias, no solamente estamos hablando de la vulneración de la independencia judicial, de la imparcialidad judicial, de la autonomía de instituciones como el Consejo Nacional de Magistratura o el Poder Judicial, sino que ya estamos hablando de un tipo de cáncer que está entrando o saliendo de las universidades. Entonces, el serio problema que representa esta red, y eso es importante también tenerlo en claro, no son casos aislados como ahora se pretende señalar, sino que son grupos de personas que coinciden en diversos momentos para hacer de las suyas, tiene que ser tratado como un colectivo. Esta es una red, y si es que no lo vamos a tratar así, vamos a correr el peligro de que esta red nuevamente se refuerce hacia un futuro y continúe siendo las cosas que hemos estado viendo ahora. Y una de las cosas que se puede criticar, si bien es cierto, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio Consejo Nacional de la Magistratura han señalado de que van a tomar cartas en el asunto, hoy por hoy muchas de esas personas están todavía vigentes en sus cargos. La ciudadanía se pregunta por qué ante tamaña evidencia de los tráficos de influencias en casos muy sensibles, como por ejemplo respecto del señor Inostroza Pariachi, lo que se ha escuchado respecto de una violación de menor de edad, ¿por qué habiendo esa evidencia y habiéndose roto la garantía y la confianza que estos magistrados ya no nos inspiran, por qué no se les separa preventivamente para que la institución no siga perdiendo la legitimidad que ya muy poca tenía? Vamos a hacer una pausa, Cruz, vamos a regresar precisamente con el caso de Inostroza Pariachi, con el caso del consejero Gutiérrez, que yo creo que ahí, de un lado he comenzado con lo que me parece más interesante, ¿no? Pero lo más delictivo, creo que directamente es lo que atañe a Gutiérrez. Nombramientos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más, no se vayan. Estamos con la abogada Cruz Silva analizando y tratando de entender la complejidad y la gravedad, ¿no?, de estos audios que se han dado a conocer. El caso del juez supremo César Inostroza Pariachi. Él ahora mismo ha no solamente dado una conferencia de prensa, sino que se ha paseado, ahora mismo se está paseando por algunos programas de televisión, en los cuales él alude que en el caso de la supuesta violación de una menor de edad, él no ha cometido absolutamente nada indebido, que incluso me parece que estaría hablando con su secretario de sala, ¿no? Y que en realidad la sentencia comprueba pues que no hubo ninguna modificación, sino incluso una sanción más drástica. ¿Qué se puede decir ante ese caso? Primero, que se tiene que él someter a las investigaciones. Si esa es su tesis, tiene que someterse al procedimiento disciplinario y tiene que sustentar su defensa. Pero mientras eso no suceda, lamentablemente la imagen que ha creado en la ciudadanía es de una absoluta desconfianza. Por lo demás, separando el caso ¿cuál es el papel que juega Inostroza Pariachi en este esquema con el señor del Callao y con los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura? Prácticamente es como si fuera un gran jefe, ¿no? Porque de las escuchas se puede ver de que Walter Ríos le tiene consideración al señor César Inostroza Pariachi, pero no solamente de las escuchas y de los audios, sino que si uno ve cuáles han sido las actividades que Walter Ríos realizó siendo presidente de la Corte del Callao en el año 2017 y en el 2018, vas a ver a Inostroza Pariachi presente en muchas de esas actividades. Hasta hubo la famosa Copa Inostroza Pariachi. Hay una copa de fútbol, ¿no? En febrero, si es que no me equivoco, del año 2017, en noviembre del 2017, y además a los 3 meses de inicio de la gestión de Walter Ríos comienza a instalar un premio para felicitar a los jueces que habían hecho mucho bien en su corte. Y nosotros, Pariachi fue el presidente de dos veces de el cargo que ahora ocupa Ríos. Del Callao, así es. Y Walter Ríos comienza esta premiación con el señor César Inostroza Pariachi. La gran pregunta es ¿por qué? César Inostroza Pariachi
de lo que se conoce, uno puede decir que le ha hecho muchísimo daño a la judicatura, no solamente por los fallos que se conocieron cuando él ya fue supremo, recordemos, la famosa casación de Arequipa, donde elevaba los estándares irracionalmente, que hacía imposible la investigación de lavado de activos. Que la Suprema tuvo que cortar, Su zanjar propia ahí, institución zanjar tuvo que salir la frente de él situación. y decirle, mira, no puedes hacer esto y este es el criterio para luchar contra la impunidad de estos serios delitos, sino que antes ya había formado sala con la famosa sala Javier Villestein y había también firmado una decisión que promovía la impunidad en los delitos de trata de menores de edad. Entonces, pero más atrás, cuando él ha sido vocal superior de la Corte del Callao, ha tenido diversos cuestionamientos. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, la defensa que en su momento realizó de un ciudadano chino, Yequian, si es que no me equivoco, y que luego él niega haber defendido largamente. Él dice, solamente fue una vez, ocasional, cuando en verdad en un documento de OCMA, procesado por ese grave delito, en un documento de OCMA se identifica de que no solamente Inostroza Parachi mintió, sino que la defensa fue como en promedio de a lo largo de 3 meses y hasta en 7 Tiene signos exteriores oportunidades. de riqueza, se le ha investigado por propiedades en Miami también. Él se ha defendido, en fin, con una serie de argumentos, pero lo No, cierto es y que los en su argumentos son momento fue evidentemente investigado. violatorios del Código Civil. Quien lo salva para que él al final no sea sancionado por no declarar una casa en Miami que su esposa señala él compró y que le estaba obligado porque la sociedad de gananciales no se había roto. Quien lo salva de eso es el entonces juez supremo Enrique Mendoza, presidente de la OCMA. Entonces, tú puedes ir viendo cómo es que paso a paso Inostroza Parachi se ha ido salvando de diversas cosas. También se salvó de este plagio identificado de más de 100 páginas en 2 documentos, libros que se identificaban y que evidenciaban de que eso tenía que ser investigado Ahora, penalmente. Volviendo al tema del Consejo Nacional de la Magistratura estrictamente, hay otro momento en el cual es Ríos el que habla con Gutiérrez Peve. Respecto de... La persona de Puno, la persona que colocan de Puno. Ya, no, es Ríos con Gutiérrez Exacto, Peve. ya, Así Ríos es. con Gutiérrez Peve y entre Doctorcito y Hermanito Lindo y qué sé yo, confirma Gutiérrez Peve que claramente han puesto a un recomendado, ¿no? Así es, De así Ríos, lo han colocado en Puno por encima de una persona, una Ese mujer fue- parece ser, así ¿no? es. Que era la que merecía haber tenido el puesto. Dice, he sacado a la segunda, hermano, no sabes todo lo que he hecho para sacarla del camino. Y realmente lo hizo. Era la candidatura para una plaza en Tacna de fiscales especializados en crimen de corrupción de funcionarios. Y esta doctora que estaba en el segundo lugar, ella ya era titular de una plaza así, pero en Puno, y quería trasladarse en Tacna por cuestiones de salud de su familia. Entonces, a Gutiérrez Peve le toca entrevistarla y fue demasiado duro con ella, a pesar de que ella respondía debidamente las preguntas. Y el tercer postulante, que se ve a leguas que no dominaba debidamente esa materia, termina siendo beneficiado con un puntaje altísimo en la última etapa, que es justamente la de entrevista pública. Y eso corresponde directamente a el supuesto de hecho que ya habían hablado Walter Ríos y Gutiérrez Peve. Y lo más delicado es que la cosa no queda ahí. No solamente hubo la tumba de una postulante que se había preparado, sino que además este favor se trata con otro favor. Posteriormente, Gutiérrez Peve le habla de un proceso de poder hablar a un tal Julito, de que no se olvide el caso en el Callao, que podía hablar y que se recordara de su esposa, que estaba al pendiente, etcétera. Entonces, es un evidente conflicto de interés y aquí hay algo muy importante. Todos estos visibilizados en este tráfico de influencias han comenzado a pretender separar a la ciudadanía del foco del tráfico de influencias para comenzar a hablar de una supuesta ilicitud de prueba si es que esto se somete a una investigación. Y ya últimamente se ha señalado luego del Consejo de Estado y de la conferencia de prensa que ha dado la Sala Plena de la Corte Suprema, de que esto lamentablemente fue una información que pertenece a una investigación de acuerdo a ley. ¿Verdad? De acuerdo a ley. Hay que tener muy en claro este tema porque no solamente están tratando de desprestigiar un trabajo de autoridades chalacas en un puerto donde es muy difícil luchar contra la criminalidad organizada, sino que además están tratando de fugarse
sobre los cuestionamientos que todos hemos Ahora, visto. volviendo al tema o al mecanismo de selección que parece tener el Consejo Nacional de la Magistratura, esto nos regresa a la OMPE, pues. Esto nos regresa a la OMPE, porque el señor Castillo eligió en la OMPE, que parece ser una persona, según quienes lo conocen, no sé, nadie hasta ahora dice que sea pues directamente un corrupto, pero evidentemente en ese proceso de selección Castillo no era la persona indicada para asumir el cargo de la OMPE, un señor físico, sin experiencia en gestión electoral, que le va pésimo en las primeras pruebas escritas y demás. En el currículum. No, la entrevista, tú ves la entrevista, porque esas son las paradojas, las entrevistas están colgadas, pero uno no sabe bien quién asigna cada puntaje, eso es secreto. Y en la entrevista ves que es una entrevista totalmente mediocre, pero los puntajes vuelan y uno dice, pues seguramente pues el señor Noguera, el señor Gutiérrez, el otro consejero Águila, probablemente pues le hayan asignado un puntaje fantástico que le permitió llegar a la OMPE. Y luego hemos visto que Cavazza ha organizado el equipo gerencial de la OMPE. Entonces, claro, si vemos que pasó en el puesto, como tú dices, que a una profesional seguramente le enterraron la carrera, ¿no? Por favores políticos, eso también está pasando en una institución, como digo yo, tutelar de la democracia como la OMPE. Y entonces, es bastante grave, ¿no? Ahora, tú tienes ahí a un personaje que liga todo esto. Si en el audio que se ha destapado en el último fin de semana se señala que Cavazza es muy amigo de Guido Aguila, y si tú te preguntas en qué gestión del Consejo Nacional de la Magistratura se nombró a Castillo, que termina, al parecer, llevando a la OMPE, según las denuncias de la señorita Guerrero, a Cavazza, tienes a un común denominador que es, lamentablemente, este consejero. Y este consejero ha hecho cosas parecidas, mágicas. En su gestión, en el año 2015, se nombra magistrado supremo a justamente los postulantes más cuestionados. Sinososa Pariachi, Ángel Romero, que pretende al final de este año asumir como presidente de la Corte Suprema, pero además encuentras de que este señor cambia definitivamente los reglamentos a pesar de que habían nuevos recientemente aprobados y es el responsable directo, porque él representaba la máxima autoridad durante ese periodo de la elección del señor Castillo. Y ahora él tiene que responder. En una entrevista con el Diario del Comercio señaló de que si es que había algo problemas, él se hacía responsable. Y durante todo el proceso, si tú haces una evaluación que fue en los primeros meses del 2017, él decía que el proceso era transparente, meritocrático y que no era arbitrario. Y si ese es el cruce de lo que pasó en ese momento, vas a encontrarte que la reunión que tuvo el señor Águila con Héctor Becerril no solamente se dio en un ambiente donde estaban pugnando por quién era el presidente siguiente del Consejo, sino que estaba en pleno proceso de elección del jefe de la OMPE. Cruz, muchas gracias. Nos queda corto el tiempo, podríamos seguir hablando, pero es grave lo que está ocurriendo y reiteramos lo que comentábamos ayer. Finalmente, acá se respeta la separación de poderes, evidentemente en cualquier democracia ocurre, pero se hace urgente, necesario, un liderazgo político que nos permita salir de este entrampamiento y que las investigaciones continúen probablemente con un nuevo personal al frente. Gracias por estar con nosotros, Cruz. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracas.